Buenas noches, gracias por haber asistido, gracias por haber respondido a la invitación, qué bonito se siente. La verdad, yo le digo a Jaidit, no parece una presentación de libro, parece una reunión de cumpleaños, ¿no? Porque están las amigas, los amigos, que ninguno es ajeno o ajena, entonces es una cosa muy bonita, ¿no? En realidad es como cosechar los años de vida que uno ha recorrido, ¿no? Ya sea por el detalle de Diana o Miloslavich, que nos acompaña esta noche, o Jaidit Soto o yo, ¿no? Entonces eso se siente muy bonito estar aquí esta noche. En primer lugar, agradezco a la Asociación Peruano-Japonesa. Presentar un libro o tener una actividad en el Centro Cultural Peruano-Japonés ya es como un lujo, ¿no? Entonces hay que tramitar con mucho tiempo, pero nos hicieron caso esta vez porque Jaidit quería que este año se presentara el libro, que ya fue presentado, el cuaderno de Cereté, ya fue presentado en Cereté justamente, en noviembre, ¿no? Y tuvo muy buena acogida, casi ha regresado a su país en olor de multitud, porque la han recibido con mucho cariño. Además, el hecho de haberse ausentado o haber residido 13 años en otro país y regresar con un libro que justamente se llama El Cuaderno de Cereté, ¿no? Es siempre muy agradable, es como haber dado el círculo evolutivo, ¿no? Volver, pero como con otro desarrollo. Y además es un libro muy colectivo, donde se engloba a habitantes de la realidad de su tierra, que Jaidit nos va a contar. Antes de presentar el libro y la editorial, quiero dejar el turno vamos a romper el protocolo y primero le voy a ceder las palabras a Jaidit, que después también va a hablar, pero ahora ella que nos explique este ambiente, el contexto de lo que nos rodea, ¿no? Y la música que ustedes han escuchado y que ha preparado ella con mucho cariño para todos y todas ustedes. Recibámosla con un cálido aplauso, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que luego me va a tocar hablar y voy a tener la posibilidad de dirigirme a todas y todos así, con el cariño que ustedes me demuestran en este momento de estar acompañándome. Pero quiero explicarles un poco en qué ambiente estamos. Quisimos con Doris traer un poco el ambiente de Cereté a Lima en esta noche. Entonces todo lo que ven acá son imágenes y son símbolos que trato de traer de mi tierra a tierras lejanas. A los costados van a observar el sombrero típico de mi región, que es el sombrero vuelteado. A mi lado izquierdo está el que usan normalmente los hombres, ese es un quinciano. Y a mi lado derecho se llama pavita, es el que usan normalmente las mujeres. Y la música que han estado escuchando, bueno, yo quería bailar, pero mi parejo no quiso. Entonces, por ahí está mi parejo. Entonces, la música que han estado escuchando desde que llegaron es la música propia de mi región, es de la costa. Si bien Colombia es un país que a veces todos conocemos, pensamos que es una sola música, a veces la que nos representa, y conocen el vallenato, que también es de la costa. Lo que les he tratado de traer es un poco de la música de Córdoba y regiones aledañas. Entonces han estado escuchando porro, cumbiamba y todo de Córdoba. Entonces ahora sí, ya hemos roto el protocolo. Le voy a dejar entonces la palabra a Doris Moromisato. De verdad, muchísimas gracias, domo arigato, por haber estado acá esta noche. El cuaderno Cereté ha sido publicado por la editorial que tenemos, llamada Kimochi, Soluciones Editoriales. Kimochi es una palabra y un principio japonés, significa
que queremos que signifique hacer las cosas con cariño, ¿no? Eso significa Kimochi. Y ya hemos publicado dos libros de poesía, Blue de Elvi Toro y Parvas de Erika Rodríguez. También en narrativa hemos publicado Con el diablo encima y otros cuentos de Mane Battuone. Y también en la comunidad Nikkei hemos publicado el libro Kyuyo Baseball Club, libro conmemorativo del centenario. Es el club más antiguo de béisbol del Perú. Y ustedes saben, el béisbol fue traído básicamente por japoneses al Perú, ¿no? Y sigue siendo desarrollado por la comunidad Nikkei. Y también un libro, Relación entre el clima institucional y las capacidades de labor docente, en el colegio Horacio Ceballos Gámez de Chincha, de la profesora Giovanna Pilar Ramos, en nuestro intento por ayudar también a las profesoras y profesores a hacer realidad un libro, ¿no? Como les dije al principio, agradecemos a la Asociación Peruano-Japonesa, sobre todo al señor Akira Yamashiro, siempre tan sensible, apoyando todas las iniciativas culturales, a Giovanna Pujay, incondicional ella es la encargada del fondo editorial, que nos cedió este lindo sitio, el Salón Sasagawa, y hace posible que esta noche estemos aquí. Agradecemos también sobre todo a Diana Miloslavich por sus comentarios, los comentarios que nos dará del libro, y si me permiten, yo quiero compartirles rápidamente, voy a tratar de leerlo rápidamente, el prólogo que escribí para analizar este libro. Prólogo donde la sombra arde y el aire se detiene. Notas sobre el cuaderno de Cereté de Jaidit Soto Caraballo. Cereté es una ciudad de la costa colombiana enclavada en el hermoso valle del Sinú. Cuando arribé en 2008, quedé fascinada por su cielo azul y el verde de sus praderas. Los cultivos de algodón y el ganado, que pastaba feliz, me recordaban los almanaques que nos regalaban en Navidad. Esa primera vez no dormí por vigilar que la lluvia torrencial no se metiera por la ventana. Mi peor recuerdo, la brisa deteniéndose en mi nariz, ¿no? Porque hace muchísimo calor allí, el clima de todo el año creo que es 35 grados o algo así, ¿no? 29 grados para su defensa. Y el mejor recuerdo, su gente calmada, cordial y elegante, casi majestuosa a la hora de hablar. Jaidit Soto Caraballo es hija del sonido triste de sus gaitas, por ahí está la gaita, ¿no? Es el instrumento musical. Hija de sus bucólicos cantos de vaquería, que son esos cantos para llamar a las vacas, al ganado, y las leyendas narradas con aforismos y dichos populares. No he conocido un lugar donde todos hablen con dichos y con aforismos, ¿no? Ahora ella nos va a explicar uno de sus poemas. Esta verdad está revelada en su libro El cuaderno de Cereté, una obra muy personal que reinterpreta el alma de una comunidad mestiza construida con raíces indígenas, negras, árabes y occidentales. Así está compuesto Cereté, ¿no? Siempre he creído en la existencia de una literatura de la ciénaga, de aguaceros y humedales, cuyos textos emergen de la densidad de sus aplastantes climas. Sus autores y autoras escriben como si mordieran la memoria, imitando a los mosquitos que picotean a la presa hasta hacerles sanigrar. Literaturas de radiante sol, pero signadas por la oscuridad, cuya riqueza no radica en la claridad, sino en sus sombras. Son novelas, cuentos y poemas que retratan los opresivos códigos morales que pesan sobre sus habitantes como una espada de Damocles. Rancio es el aire, así como los hábitos, y sus pobladores reciben resignadamente la herencia de alegrías y de tristezas. Estas convenciones, que para la mayoría son imperceptibles, solo son detectadas por sus seres más sensibles, llámese artistas, que deciden retratar esas realidades para devolverlas en su verdadera y muchas veces abominable dimensión. En esta clase de literatura no se necesitan escenografías tenebrosas,
sino más bien muy luminosas para mostrar la oscuridad del alma humana. William Faulkner, en Santuario, 1931, instala a la puber Temple Drake y su virginidad en el centro de un acoso colectivo, mientras el sol resplandece en Yonapataufa. Clarice Lispector coloca el mismo y esplendente reflector sobre Macabea, cuyo paso inseguro por la metrópoli de Río de Janeiro en La Hora de la Estrella, 1977, nos revela a una migrante rural que no aspira a visitar las playas, sino a conseguir un poco más de azúcar para su té de cada mañana. Y no existe poema más desolado que Tristitia, 1916, de Abraham Valdelomar, cuya infancia transcurrió bajo el candente sol de Pisco, seres grises bajo tórridos paisajes, plomo debajo de amarillo. Esto siempre será un misterio para mí, que soy un habitante del desierto y de la ciudad más gótica y grisácea de América Latina, o sea, Lima, ¿no? El cuaderno de Cereté de Jairit Soto Caraballo se inscribe en la literatura de las ciénagas, aguaceros y humedales. Su río Sinú, gran pez con escamas de níquel, es el río Mississippi de Faulkner, pues ambos son parte de un paisaje marcado por la densidad del aire y el sol implacable. En sus riberas recalan las conmovedoras vivencias de sus pobladores que duermen en hamacas, se abanican a medianoche, esconden sus secretos bajo 7 llaves, toman café y ven pasar la vida en sus terrazas. La poeta, tal como hizo Edgar Lee Master en Antología de Spoon River, 1915, retrata a su comunidad a través de su propia memoria afectiva y la recreación de los espacios. La calle del comercio, el puente de madera, la calle de las deformidades y de personajes locales, la loca Nuri, la vendedora de pescados o los niños del algodón, con una destreza literaria y una lacerante honestidad que solo se logra alcanzar con la lucidez y la madurez poética. Cereté, el lugar de su infancia y juventud, se vuelve el espacio donde la escritora reflexiona sobre la razón de existir de sus pobladores y pobladoras en una típica ciudad de la costa colombiana. Después de 17 años, Soto Caraballo vuelve a publicar un libro de poesía, desde el primero, titulado Desde la Sombra, 2006, hasta el cuaderno de Cereté. Dos vertientes curtieron a la poeta. La primera es la tradición literaria peruana: José Watanabe, Antonio Cisneros, Blanca Varela, César Vallejo, insertada en su poética por la larga estancia en ese país, en Perú. La segunda es la literatura escrita por mujeres: Virginia Woolf, Cristina Peri Rossi, María Mercedes Carranza, Ingrid Jonker, Sei Shonagon y Yoconda Belli, que le hicieron arribar a la conciencia de su condición histórica como mujer y le brindó estrategias discursivas para esquivar el lenguaje patriarcal y poder así retratar a las mujeres cordobesas que en sus espacios domésticos tejen historias de obediencia, sumisión y silencio. Estas adquisiciones intelectuales se suman al arraigo que Soto Caraballo manifiesta por el cereteano Raúl Gómez Hattin, con quien hace un contrapunto en uno de sus poemas, y por Manuel Zapata Olivella, oriundo de la ciudad de Lorica. Desde la lejanía de los mapas y oculta en la sombra de su memoria, Jairit Soto Caraballo tomó apuntes y los guardó como valiosas piezas de arte. Hoy nos comparte sus sentimientos y todas sus mejores palabras en el cuaderno de Cereté. Felicitaciones a la poeta y bueno, gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Ahora, para seguir teniendo más pistas, ¿no? e ideas de la obra que ha culminado en un libro de Jairit Soto Caraballo, vamos a escuchar los comentarios de Diana Miloslavich, a ver qué nos sugiere ella, o cuál es su acercamiento a este cuerpo poético, literario de Jairit.
La voy a presentar. Diana Minoslavich Tupac estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha completado estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana y de doctorado en ciencias sociales en la misma universidad, con especialidad en historia. Feminista, defensora de los derechos de las mujeres, de los derechos políticos, es escritora, articulista en Pata Amarilla hasta el año 2022, es ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, responsable del programa de participación política y descentralización del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán hasta el año 2021. Sus últimas publicaciones son Peregrinaciones de una paria en el Perú, editorial Flora Tristán, 2019, Género, Paridad y Gestión de Riesgo de Desastres, como compiladora de la editorial Flora Tristán, 2018, Literatura de Mujeres, una literatura desde el feminismo, en la editorial también Flora Tristán, en el 2012, una recopilación de sus ensayos publicados sobre literatura de mujeres. Sus últimos trabajos los ha dedicado a la gran escritora Magda Portal, en el especial de la revista Culturas de la Biblioteca Nacional del Perú en el año 2020, en conferencias en la misma biblioteca, 2023, y en el Congreso de Escritura Femenina de la Pontificia Universidad Católica del Perú, este año 2023. Este año acaba de presentar su segundo ensayo sobre las Rabonas en la guerra con Chile en el Congreso de Historia de CEMAL. Publicó en la revista de CELAX María Jesús Alvarado y Nuestros Derechos Políticos en el Perú en el año 2021. Sigue participando como conferencista sobre la vida y obra de Flora Tristán y María Jesús Alvarado, así como sobre las sufragistas peruanas. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos esta noche, y por favor un cálido aplauso para Diana. Buenas noches, ahora sí me escuchan. Bueno, primero agradecer a Jaidit por estar aquí, compartir esta mesa, a Doris, la editora, ¿no? Como comprenderán, me dieron el libro ya tiene el prólogo de Doris Moromisato. Me dijo, no vayas a tocar nada de mi prólogo, fui advertida, o sea, y dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que, digamos, explorar nuevos caminos y nuevas lecturas, digamos, con el libro. Entonces, bueno, comenzaré diciendo de que el libro tiene 4 capítulos: Chereté, Cueva de Peces, Seres del Río, Madre, Mujer de Agua y La Distancia. Tiene al final unas notas de la autora y un prólogo que acaban de escuchar de Doris Moromisato. Este libro viene, como dice la autora, de un cuaderno sobre su infancia, los seres y lugares que le hicieron crecer en un verde valle de la costa colombiana, entre sembríos de algodón, maíz, árboles frutales bajo el sol inclemente o las lluvias torrenciales. Como lo dice también, el libro es un tributo a su madre, a las vecinas de Martínez y a sus amistades y familiares en Cereté, pero dice más, abro comillas, avanzar con nuestras tradiciones y la historia que llevamos en nuestros corazones. Cereté, un lugar importante en Colombia para nosotras, porque ahí nació Jaidit y porque desde ahí construyó sus lazos poéticos y de amistad con el Perú. También es un lugar de inmigrantes sirio-libaneses que avanzaron rápidamente en el campo comercial. Esto para completar lo dicho por Doris, ¿no? Y bueno, porque también ella hace una referencia, los campos algodoneros están vinculados también a esta zona de Colombia, de latifundios. Para nosotros es algo extraño porque aquí ha habido una reforma agraria, ¿no? Pero ahí hay grandes latifundios, aunque aquí también están regresando a ver latifundios. Y bueno, uno de ellos están vinculados a los hermanos Chaui, que entraron en la zona en 1902, inicialmente en Cartagena, y avanzaron hacia Condoto, Cereté, Montería y Lorica en Córdoba. Como sucede en nuestras vidas, hace unas semanas otra amiga, Ana María Mocián, escritora argentina, presentó en Buenos Aires su libro Soy lo que recuerdo que viví, sobre su exilio en Suecia, México y su regreso a su país. Con esto quiero en primer lugar revalorar los cuadernos, en los que las mujeres escriben y luego reconstruyen sus memorias, historias
libros de poesía, libros de narrativa, pintura, costuras, entre otros. Pero es algo más que ello. Las mujeres escriben para seguir vivas, en un mundo donde nos siguen condenando a la invisibilidad, y en el, ni siquiera quieren que mencionemos la palabra niña, porque basta con decir niño, en lo más absurdo y colonial de la Academia de la Lengua y de nuestro actual Congreso. Doris Moromisato la escribe acertadamente en la literatura de las ciénagas, aguaceros y humedales, comparando al río Sinú con el Mississippi de Faulkner. Paul Auster, el escritor norteamericano en La invención de la soledad, dice que la memoria es el espacio en el que una cosa ocurre por segunda vez. Quizá en más de una, recordando a mi padre contar el mismo suceso vivido con la misma pasión muchas veces. Y bueno, en este nuevo libro, su segundo, Haidí recrea nuevas imágenes y saberes que tienen que ver con la vida de las mujeres y de nuestros pueblos latinoamericanos. Comienzo por destacar las diversas funciones y dinámicas que desempeña el río en la escritura de Haidí Soto. Aquí la figura del río se relaciona con el cuerpo femenino y el cuerpo colectivo de su comunidad de Cereté. Esta imagen del río como pez, como el pez de oro de nuestro Churata, pero que a su vez es el río de la vida de las mujeres y los pobladores, donde la contaminación, la explotación, la discriminación y el abuso con las mujeres y las furias también hacen que sean ríos, entre comillas, que trasladan el dolor. Y es también el viaje de sí misma. El río y la vida de Cereté. El poemario comienza con los versos, abro comillas: un par de veces al año el río plateado y las redes flotaban adormecidas sobre la corriente tibia. Sumergidas en la calma del agua, las canoas se llenaban de peces. Cereté era entonces una cueva de amor y el recorrido hacia el mar, el final de ese profundo misterio. Este poema estos versos en el poema como el ciclo de los peces que llegan al mar. El segundo poema del libro se llama Cereté y dice: el río se desborda por los excesos, así como la gente cuando abre la boca para derramar el interior. Y continúa: no hay borde que quede intacto en las aguas, como la furia de la gente cuando se revuelca en el fango de su enredada memoria. Y en el segundo poema se pregunta también a qué tenemos miedo en Cereté. Tercer poema es el río Sinú. El río es un gran pez con escamas de níquel, cuya sombra se alarga desde la gran represa de Urrá. En el fondo de sus aguas habita el destello turbio de la riqueza. Más adelante, abro comillas, nadar río abajo, desembocar en el mar, es ahora una maldición. Sus habitantes son devorados por otros cuerpos brillantes malignos. El río es un abominable pez. Y así va describiendo el río, que dirá, ¿no es cierto?, como ya lo dije, cómo al paso de las aguas van trasladando el dolor de su comunidad. En el poema Orillas del Bugre, abro comillas, dice: despierto y espero a madre en ese mismo puente, temo caer en las aguas del Bugre, alejarme para siempre con la corriente río abajo. Aquí vamos encontrando las respuestas del miedo a caer en las aguas. El río continúa en el poema Un mundo perfecto. Quisiera imaginar un mundo perfecto, una casa junto al río, con gran río, por donde entre y salga la vida, con troncos y ramas secas sobre la corriente, árboles con espinas, sin hojas, sin sombra. Y luego termina el poema y dice: yo solo observaría para escribir, ¿no es cierto?, si es que hubiera un mundo perfecto. Regresa al río en el poema 5 de junio del 2017. Llueve dentro de mí y un río se forma y se lleva mis ganas de vivir. Más adelante, llueve más cuando se agitan mis recuerdos y me ahogo con tanta agua de este río que corre dentro de nosotras como el momento de nacer. En el poema Hasta la próxima orilla sigue, ¿no? El cuerpo es el gran río que va corriendo arriba, abriendo puertos que se guían como el viento, y con sabiduría cierran el poema diciendo, abro comillas: aquel que navega
sabe en qué ribera descansa. Sin duda, también una opción para las mujeres. Las mujeres saben en qué ribera descansa. En intentando escribir en el Valle del Mantaro, cierro los ojos, dice, no puedo escribir al lado del Mantaro. Es preferible sentarse a esperar la lluvia como el capulí. Escucho la corriente tan fuerte y vital que me invade cada hueso, entra por mi columna y sube hasta el corazón. Cierra con el poema, el libro también lo cierra de alguna forma, Nostalgias de Ancón al amanecer. Ahora que soy mar, me vuelvo ola y regreso a la palidez de los campos de maíz, al molino agitado entre las manos de las mujeres de Martínez. Dibujo en la arena fría las aves de febrero a la ribera del Chinú. Mi segunda entrada a esta lectura es la lluvia. La lluvia en nuestra poesía está como evasión, como paisaje físico, paisaje moral, como purificación, como huida y como refugio. En Escucho llover en Cereté dice, abro comillas, tengo en mi corazón un nudo de invierno donde llueve cada mañana, inundaciones en la memoria de Cereté, discusiones sobre las cosechas y rencillas, bajo las gotas que caen sobre el techo de palma y la certeza del café. Dirá también más adelante, esa lluvia que acompaña, aunque el verso diga, alguien, abro comillas, rompe la armonía de la lluvia con sus quejas, y esa idea que todo mejorará cuando escampe y te pregunta, abro comillas, así se ha de arreglar mi corazón. Así el río y la gente se desbordan. El desborde es la furia de la gente cuando se revuelcan en el fango de la enredada memoria. La poeta nos señala los desbordes humanos que vuelven a su cauce, como el río, pero a la vez el río Sinú es un abominable pez, un gran pez con escamas de níquel, y es el paso de este río, las aguas que trasladan el dolor, como todos los ríos, no solo de Cereté, sino también en nuestros países, como Colombia y Perú. Una tercera entrada es el algodón. En el poema Anotaciones sobre el cultivo del algodón dice, abro comillas, nacer con las calles cubiertas de blanco y el rancio olor de las semillas de algodón hace pensar que medio mundo está sepultado bajo la sombra de las plantaciones. Nos recuerda no solo nuestras plantaciones algodoneras, sino las de Faulkner, que menciona Dori, efectivamente en el sur de los Estados Unidos, pero también nos recuerda las propias que tenemos en América Latina. La comparación del colegio a un gran campo de algodonero, donde dice, abro comillas, nos enseñaron a hacer gusanos con uniformes grises, blusas y medias blancas. Y está la denuncia cuando dice, abro comillas, hay plantaciones de niños y niñas alrededor del río, crecen con los cultivos y cuando se acaba la cosecha vuelven a ser gusanos. Está hablando de un país como Colombia, donde hay latifundios, y Yaidit escribe en poesía como aún en el colegio de su infancia era un campo algodonero, donde le enseñaron a hacer gusanos con uniformes grises y blusas y medias blancas, pero, abro comillas, con zapatos tan sucios como los intereses de quienes plantaron la tierra con el discurso de trabajar para sobrevivir. Es una mirada dura y descarnada. En el poema La calle de las deformidades dice, abro comillas, la gente necesita saber que otros viven de la miseria, aunque en esta calle sea visible para sus ojos de falsa bondad. Esta es una línea de lectura que la dejaré para que ustedes la sigan en el libro. Yaidit menciona a Blanca Varela y su influencia y su encuentro con la poesía peruana. En el poema de Varela, Ternera acosada por tábanos, cierra con los versos, coronada de moscas pasó la vida, y que Margot Glantz, la escritora mexicana, tomó como título de uno de sus libros. Así, Yaidit en el poema Vendedora de bocachico y verduras en el mercado de Cereté dice, abro comillas, desde este lugar no la escucho, pero la veo alejar las moscas de todos los olores femeninos. Más adelante dirá, abro comillas, está bien si decide no vender, si decide no vender más, arrojarse al río y volverse pez. Esta magia también, la posibilidad de salvarse, abandonarse al río.
También Haydn ha mencionado a Clarice Lispector y quiero traerle su libro Agua Viva porque los versos de Haydn la recuerdan y dice Clarice Lispector, abro comillas, es que el mundo de afuera también tiene su adentro, de ahí la pregunta y sus equívocos. Me parece que la autora Haydn en ese adentro y afuera explora un cuerpo poético. Abro comillas, llevo en mi cuerpo la premura de sobrevivir, toda la tristeza humana, las ganas de encontrar reposo en el recuerdo de mi madre, en el monólogo de un ambulante. Y termino y cierro con la entrada de las mujeres de Cereté, un poemario que trasluce la vida de las mujeres de Cereté. En el poema Mujeres sin ojos frente a la pescadería dice, en mi pueblo las mujeres se amontonan sin ojos, a orillas del río, lavan sus sueños para volver a ser sumisas. Más adelante, dirá, yo bajo la mirada para esconder mi ceguera en el plato de sopa. La violencia de las mujeres está presente en el poema El asedio de la bestia. Abro comillas. Alguien dice que la vio caminar por la calle. ¿Qué razones tendrá para seguir cazando otros cuerpos? Las mujeres venimos marcadas por la relación con la madre, aunque Freud se empeñara en decirnos equivocadamente lo contrario. La autora en el poema Curupú crea la genealogía con su madre. Dice, Ena Luz nació igual que yo, sintiendo el aire con la punta de sus pies. Dirá más adelante, desde entonces, madre como un gran pez en las aguas del Bugle, y escondió su cuerpo en medio del pasto para gritar, Curupú, Curupú. Y también en el poema a mi madre le gustaban las naranjas verdes. Cierra el poema diciendo, solo yo sabía cómo ella resistía la amargura con que se puede vivir antes de la caída. Sus vínculos con su madre están presentes, lo dice también en lo que escribe al final. Y dice, yo creía ser su compañera en el reposo, pero cada noche la raptaban los colores, la música, y volvía a contorsionar su cuerpo hasta agotar sus recuerdos y despertar. En mi madre se quiere ir con el circo. Esta es una constante en la vida, los sueños, los poemas y las películas, o como dice Gabriela Mistral en una metáfora, como un pájaro enjaulado, como un pez en la red, al referirse a las mujeres. Un poema muy sincero se titula El único poema contra mi madre. Ella reconoce en mí a su igual y su debilidad. Sabe que maternal puede derivar en mortal, pero está enferma de dolor y yo no tengo la paciencia de aguantar bajo el sol implacable. La madre y la poesía. Monólogo del ambulante. Llevo en mi cuerpo la premura de sobrevivir, toda la tristeza del humano y las ganas de encontrar reposo en el recuerdo de mi madre. Y esta es una constante, digamos, de este vínculo, ¿no es cierto?, de los vínculos eternos entre madres e hijas. Poesía para encerrar los cuerpos en arte poética. Abro comillas. Madre preguntó, ¿para qué sirve la poesía? Le respondo, para encerrar los recuerdos. Es de alguna forma lo que nos transmite, ¿no es cierto?, en el libro. ¿Para qué sirve escribir? Y ella le responde, para matar mosquitos y ver a la gente en sus terrazas envejecer. Para escribir poesía, dice, necesité nacer en Cereté. La mujer de la casa y la soledad de las mujeres en la casa. La vida de las mujeres, dice Haydn, abro comillas, duele la tarea de levantar las sábanas cada mañana, sacudidas sin que nadie salga de ellas, en la espera del primer café, y dirá también más adelante, la casa entera duele con los gestos amargos del esposo que antes la levantaba en hombros para mostrarle el mundo. O la violencia de género, en el poema Cuando llegó la guitarra a casa, y dice, cuando vuelva a estar en silencio, me gustaría regresar a esa tarde sin la desafinada violencia de mi padre y el temor de mi madre, pero madre resistió sin odiar la música y yo me quedé en silencio. En Cicatrices dice, es difícil olvidar la cicatriz marcada por una rama de totumo, y cierra el poema, repaso mi mano en la cicatriz de mi infancia, aún duele
pero ya no tengo miedo. Y aquí los poemas más sentidos, ¿no es cierto?, alrededor del fallecimiento de su madre. Poema 5 de junio del 2017. Llueve mi corazón desde que me condenó la vida al nacer, rompiendo las carnes de mi madre, olfateando hasta la última gota de placenta. Porque yo estaba dentro, sentada sobre su pelvis, pateando por verla pronto como ahora. Cerrará el poema diciendo: llueve más cuando se agitan mis recuerdos y me ahogo en tanta agua de este río. Oh, yo creo que es uno de los poemas más bellos, no solamente de la poesía peruana, sino de la colombiana. 8 de junio del 2017. Los ojos de madre se han cerrado, como las puertas de una casa, dirá. Se cae mi corazón como pedazos de madera vieja. Ante la pena de la poesía cierra ahora. Solo me queda atravesar las palabras, atravesar las paredes con estas palabras. En apología a la sombra de la ceiba dirá: madre, es la ceiba donde me trepo para deslizarme dentro de ella y juntas caer sobre el pueblo. Y esa imagen reiterativa de volver dentro de su madre, dentro de madre me guardo para descansar hasta dormir siempre ella. El cuerpo es el gran río que va corriendo arriba abriendo puertas. El barco mueve todo cuanto ha quedado en un borde y lo ancla a su costado como las células que circulan por las venas empujadas por el afán del corazón. Dirá también al final de su recorrido del río: ¿para qué escribir si tengo el valle dentro de mí? Finalizando el poema Escribir en el Valle del Mantaro. Y cierra también con nostalgias en Ancón al amanecer diciendo: ahora que soy mar me vuelvo ola y regreso a los campos de maíz. Con esto terminan los múltiples recorridos de la autora, los recorridos de su infancia en el río, los recorridos en su memoria, su camino de Cereté a Chambala, su recorrido de su propio cuerpo desde la placenta de su madre hasta su llegada al mar y su conversión en ola, y su parada de este largo viaje en la poesía peruana. Tomando a Clarice Lispector en un soplo de vida digo: este es un libro silencioso y habla en voz baja. Abro comillas. Cada nuevo libro es un viaje, pero es un viaje con los ojos vendados por mares jamás vistos con las vendas en los ojos. El terror de la oscuridad es total. Cierro comillas. Este libro es el viaje de la poeta Jaidith Soto. Estamos invitadas a compartir con ella su recorrido poético. Gracias. Muchísimas gracias, Diana Miloslavich. Me encantó, qué bacán. Porque yo le decía a Diana, ¿no? Lo que pasa en ese libro es que cada poema permite abstraerse y analizarlo, y además es como una especie de mapa anímico o espiritual de una comunidad colombiana, ¿no? Que de repente nunca habíamos escuchado, ¿no? Cereté en Córdoba, tampoco habíamos escuchado el departamento de Córdoba, ¿no? Y yo pienso que con este libro, Jaidith se convierte en una especie de embajadora cultural de su país, ¿no? Porque es un granito de arena en donde cabe, o como un aleph de Jorge Luis Borges, donde está todo, donde contiene todo, ¿no? Y podemos ver a toda su comunidad, y no solamente físicamente, sino también la historia del alma de su pueblo. Voy a presentar a Jaidith y después hacemos una pequeña pausa para mostrar una sorpresa, ¿no? Ustedes ya la conocen, pero acá vamos a ver más. Jaidith Soto Caraballo nació en Cereté, Córdoba, Colombia, 1975. Chibola es. Es poeta, tallerista, gestora cultural y fotógrafa. Graduada no en literatura, sino graduada en medicina veterinaria y zootecnia por la Universidad de Córdoba, con la especialidad de laboratorio clínico veterinario en la UTCA, que queda en Bogotá.
Formó parte de la fundación y organización del Encuentro Internacional de Mujeres Poetas de Cereté. Ha publicado el poemario Desde la Sombra, editorial de Alón, Medellín, 2006, y junto a Juan Manuel Roca ha publicado, Juan Manuel Roca es uno de los más reconocidos poetas de Colombia, ha publicado la antología Muestra de Poesía en Tierras del Cóndor, Colombia, Perú, taller de edición Roca, Bogotá, 2014, y junto a Henry Ballesteros, el editor Henry Ballesteros, el libro Encuentro de Raíces, selección de poetas de Colombia y Perú, editorial Zenú, en Montería, ¿no?, la capital del departamento de Córdoba, 2014. También las historietas Super Mariana y el juego perverso, y Super Mariana y las malas enseñanzas, gracias a la oportunidad que le dio para crear las Católicas por el Derecho a Decidir Perú en el año 2020 y 2021. Es fundadora de Quimochi Gestión Cultural y del Encuentro Latinoamericano de Escritoras. Antes de que ella nos dirija la palabra, vamos a poner, por favor, señor Víctor, vamos a poner para que la conozcan un poquito mejor, porque está dentro de lo que van a ver. Echen ojo, la van a reconocer ahí. La canción de Allá Yo Vengo, de Irinael Tejeda.
se mantiene despierto, donde tengo hermanos mayores y hermanos isleños. Hay Sierra Nevada, sí, de allá yo vengo. Soy taganguero y donde voy no lo niego, que soy colombiano, que lo sepa el universo. Sí, taganguero con amor, hermano colombiano. Bueno, de allá viene Haydit. y bueno, ya la vieron y ahora sí, por favor, la recibimos con un cálido aplauso y siempre bonito un libro nuevo. Bueno, yo estoy absolutamente conmovida porque por lo general, como me dijo una poeta amiga, es que tú no publicas, entonces digamos que soy una poeta del silencio. Y tardé mucho tiempo, 17 años, en presentar un nuevo libro de poesía. Y es tener a todas y todos en una sola sala, a personas que quiero muchísimo, de verdad que me hacen sentir que de allá yo vengo. Antes de empezar, quiero agradecer al Centro Cultural Peruano-Japonés, que yo sé que este espacio es de verdad exclusivo para un momento así, y no había otro mejor sitio porque pude reunir a gente que quiero muchísimo, a familiares, y de verdad estoy muy muy agradecida con el Centro Cultural, con el ingeniero Akira Yamashiro, gracias a quien también tenemos la posibilidad de tenerlo esta noche acá, a Joana Pujay, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a los comentarios de Diana Miloslavic Tupac, además porque se ha leído el libro y ha dicho cosas y comentarios y análisis muchísimo más allá de lo que una primera lectura o uno espera a veces que digan de una primera lectura de un libro. Gracias a Doris Moromisato, mi editora, mi correctora, y no se imaginan los regaños, pero bueno, ahora ya entenderán por qué me duré tanto tiempo en publicar otro libro. Cada 17 años. Quiero agradecer en esta posibilidad, en esta oportunidad, a Blanca Peirano, quien hizo posible también la diagramación de este libro. Muchísimas gracias a los amigos y a las amigas de Kimochi, que son todos kimochis, porque son gente que trabajan en donde estén con mucho afecto, mucho cariño, y esta noche están acá acompañándome. Gracias, kimochis. Quiero agradecer porque sé que algunas personas también desde Colombia están viendo esta transmisión, agradecer muchísimo a mis familiares y amistades en Colombia, y gracias a la familia Moromisato en Perú, que me ha acogido con tanto cariño, y esta noche también los tenemos acá y los tenemos acá. Muchísimas gracias a los y las connacionales residentes en Perú, que también han hecho posible esta noche y se encuentran acá. Gracias. Gracias, Dori. Gracias a la Embajada de Colombia, a la Asociación de Damas de Colombia. Y gracias sobre todo a los heretianos y heretianas que en estos momentos se encuentran en cualquier lugar del mundo. Como dijo Doris, a veces es bien difícil porque todo el mundo puede saber dónde está Colombia, pero es mucho más difícil que les digan: ¿ustedes han escuchado alguna vez de Ceretén? Creo que nunca en sus vidas iban a escuchar de Ceretén. Y tener la posibilidad de escribir y de recordar, creo que eso se lo debo muchísimo a la distancia.
tuve que necesitar muchos kilómetros de distancia para recordar y aferrarme e inscribirme e insertarme en lo que en el territorio, en el espacio geográfico, histórico y cultural del que provengo. Soy de una tierra algodonera, agrícola, ganadera, que le llaman la capital del oro blanco, y por eso, bueno, también me vine vestida de blanco, ¿no? No me voy a casar, no, que vengo vestidita de motita de algodón. Pero que al ser también una capital ganadera y algodonera del país, sin duda alguna va a tener una riqueza exquisita de tierras y una riqueza en cuanto a recursos, ¿no? A recursos naturales. Pero también está la otra contraparte, ¿no? ¿Qué pasa con las campesinas, con las mujeres, con los niños, con las familias en ese territorio? ¿Qué más hacemos aparte de ser productivos y productivas? Y a veces yo simplemente decía, bueno, yo quería, cuando vivía en Cereté y cuando vivía en Martínez, decía, pero ¿por qué la gente acá no piensa de que hay un mundo mucho más grande, no? Y me aferré muchísimo, incluso a no hablar tanto costeño, porque allá nos hablan, allá decimos que existen 3 clases de costeño, uno que es el costeñol y el otro el corronchol y el otro el costellano. Entonces yo trataba de hablar costellano, y eso quizá hizo posible que yo iniciara muchas lecturas y empezar a leer para tratar de construir palabras que no fueran del costeñol, ¿no? Y menos del corronchol. Y a veces decíamos, bueno, pero es que tú eres de Martínez, porque viví un tiempo en Martínez, un pueblito mucho más pequeño que Cereté, era un corregimiento que pertenece a Cereté, y allá hacen el pollo dulce y lo venden en burros. Entonces todo el mundo me atacaba y me decía, ah, que tú eres martinera, come bollo. Entonces a mí eso me daba un poco de vergüenza, pero necesité tiempo, necesité muchísima distancia para decir que eso no me dolía, y más bien que yo sí era costeña, yo sí era cereteana, yo sí era cordobesa, a mí sí me gusta el bollo, y me encanta cuando las vendedoras en burro caminan por las calles de Cereté y dicen ¡bollo! Entonces, creo que eso fue posible, ¿no? Pero gracias a esta distancia y mi encuentro con la poesía y con la literatura escrita por mujeres como Blanca Varela, por ejemplo, ¿no? Después encontrar, por ejemplo, a José Watanabe, que para mí ha sido una institución literaria en este país, Antonio Cisneros, y a grandes otras escritoras y escritores que me permitió conocer Perú. Entonces, bueno, yo estoy muy emocionada, de verdad, y creo que ya han dicho muchísimo acerca del cuaderno de Cereté. Voy a leer algunos poemas, y si la voz me lo permite y no me pongo a llorar. Bueno. Este poema con el que quiero iniciar tiene un epígrafe de José Watanabe que se llama Río Sinú. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. El río es un gran pez con escamas de níquel, cuya sombra se alarga desde la gran represa de Urrá. En el fondo de sus aguas habita el destello turbio de la riqueza. La mano humana hunde sus garras y junta los restos de la bestia que crecerá en el valle del Sinú. Nadar río abajo, desembocar en el mar, es ahora una maldición. Sus habitantes son devorados por otros cuerpos brillantes y malignos. A su paso, las aguas solo trasladan el dolor. El río es un abominable pez, crece en las criaturas del valle. La gente es el silencio que espera las escamas de níquel. Y bueno, ese poema, ya mi región está dividida en 3,
que es el alto, el medio y el bajo Sinú. Y arriba, en el alto Sinú, donde nace el río Sinú y San Jorge, hay una minera de níquel, y desafortunadamente nuestros dos ríos están contaminados, y de allí nace precisamente este poema que se llama Río Sinú. El siguiente poema, que también lo ha mencionado Diana, acerca de nuestros cultivos de algodón. Cuando yo estaba pequeña, bueno, tenía una fantasía, ¿no? En mi tierra, como todo el año hace 29 grados centígrados, con una sensación térmica de 40. Cuando cultivaban y cuando recogían el algodón, todas las calles, las carreteras se veían blancas, porque las motas de algodón salían de los zorros, ¿no? Y del tractor. Y así que todo quedaba blanco, entonces yo pensaba que esa era la nieve. Entonces yo crecí pensando que esa era la nieve. Y era una relación muy bonita, en tanto eran los cultivos y la parte bonita, pero también yo era una persona muy engreída, recontra engreída por mi papá y mi mamá. Entonces una vez mi papá me dijo: se te va a quitar lo engreída. No me podían mirar. Y un día me llevó, cuando yo tenía como 8 años de edad, me llevó a ver los cultivos de algodón. Él trabajaba en una de las haciendas algodoneras, y desde ahí yo creo que cambié y nunca más pude pensar igual, ni volví a ser engreída. Este poema se llama Anotaciones sobre el cultivo de algodón. Nacer con las calles cubiertas de blanco y el rancio olor de las semillas de algodón hace pensar que medio mundo está sepultado bajo la sombra de las plantaciones. Con pocos años, cuando los pies tambaleaban sobre los gusanos, empezaba el juego de aplastarlos para observar si esos extraños seres tenían un solo color a pesar de la muerte. En los surcos de nuestra vida, las niñas solíamos ser ninfas y dejábamos caer la piel sobre los pupitres. No había otro camino a la transformación. El colegio fue un gran campo algodonero, donde nos enseñaron a ser gusanos con uniformes grises, blusas y medias blancas, pero con zapatos tan sucios como los intereses de quienes plantaron la tierra con el discurso de trabajar para sobrevivir. Hay en mi pueblo una plantación de niños y niñas alrededor del río. Crecen con los cultivos y cuando se acaba la cosecha vuelven a ser gusanos. Niños y niñas van por los confusos caminos del campo llevando su propia larva a cuestas. Cuando la tarde llega, mueren aplastados a medida que cambia la fecha de la recolección. Bueno, el siguiente poema, que se llama Arte Poética, voy a aprovechar porque algunas amigas escritoras, poetas, a quienes quiero muchísimo, se encuentran acá, y les extiendo también este saludo. Gracias por estarme acompañando, a Titi también, y qué rico de verdad poder contar con todas ustedes. Y en este momento de verdad es un momento muy emotivo, y como cuando alguien de Lima va a un pueblo que nunca en su vida habían escuchado, llamado Cereté, y tenemos 3, 4 de ellas esta noche aquí, ¿no? La primera, Doris Moromisato, quien fue a Cereté, invitada por el agregado cultural Rafael García Esquivia, que le dijo: tienes que conocer mi tierra. Y fue hace mucho tiempo, fue en el 2008. Entonces, y fue a conocer un pueblo que nunca en su vida iba a conocer. Pero también están otras amigas acá que conocieron mi tierra, y era así como cuando uno queda completamente desnudo, que conozcan el sitio donde uno nace, que no soy de la capital. Entonces acá están 3 de las amigas que fueron: Marita, May,
Eldi, que fueron hasta Cereté. Y bueno, por eso a ella le quiero dedicar este poema que se llama Arte Poética, que habla sobre escribir en Cereté. En las terrazas de Cereté el día no tiene afanes, mientras esperamos a los mosquitos y tomamos café. Madre preguntó, ¿para qué sirve la poesía? Le respondí, para encerrar los recuerdos. Aquí nos silenciamos con tambores y gaitas, apagamos las palabras mientras esperamos ese no sé qué entre el pecho y la espalda. Para escribir poesía necesité caer de una hamaca. Madre preguntó, ¿para qué sirve escribir? Le respondí, para matar mosquitos y ver a la gente en sus terrazas envejecer. Para escribir poesía necesité nacer en Cereté. Qué lindo. Bueno, como les decía, yo soy soy de Cereté, pero por asuntos laborales de mi papá nos mudamos un tiempo a un corregimiento que se llama Martínez, la capital del pollo dulce. Y allá un saludito a mis amigos y amigas de Martínez, seguro me están viendo. Y vivía, o sea, yo creo que de ahí nace mi interés por la literatura, porque vivía en una calle que se llamaba la Calle del Oro, pero toda mi vida pensé que ahí vivía un pajarraco que se llamaba la Calle del Oro. Y terminaba justo en el cementerio. Entonces, esa calle, primero no podíamos dormir de 4 a 5 de la tarde, porque todos los días había entierro. Y allá dicen que no se puede dormir mientras pasa el cadáver por delante, porque si no se lleva a los niñitos. Entonces no podíamos dormir. Segundos, se escuchaba la llorona, el jinete sin cabeza, al caballo, al toro o a una persona que llevaba un cuero de toro con las moscas, y hasta escuchaban a las moscas. Y a la llorona también. Entonces empezaban a tejerse un montón de historias en esa casa, y justo cuando se iba la luz se pasaba al lado la negra de cuello a contar cuentos de terror. Era una mujer hermosa, negra, que yo le tenía pavor porque además era la huesera y la que sacaba los dientes. Entonces se tejían todas estas cosas en la casa de Martínez, y creo que desde esa casa yo tenía que empezar a escribir, además para que no me diera miedo. La casa de Martínez. El patio de la casa tenía árboles de guayaba, mangos habitados por hormigas, cocos regados por el suelo y algo llamado tiempo asomándose por entre las nubes. A veces la tarde tiene la misma brisa, y el instante en que madre llegaba a la cerca de balsa a tomar café con la niña Bustamante y la negra Cuello. Otra vez siento ojos clavados en el alambre, mientras se apaga la última luz con el temor de volver al patio oscuro. Este recuerdo se mueve entre las sombras del patio y el ranchón de palma, donde seguramente terminaré entre los picotazos de las gallinas. Quiero leer un poema dedicado a mi madre. Bueno, vamos a ver, aquí está. Esta es la sección de Madre, Mujer de Agua. Mi mamá, todos nosotros hemos crecido, y todas nosotras, alrededor del río, y encontré, digamos, algún símbolo que nos diferencia entre lo que somos los seres de agua, porque llueve y hay río, y una diferencia entre los seres del desierto, que estoy conociendo. Entonces, o sea, todos. Te tienen más miedo al agua lluvia, ¿no? Y mi mamá creció a orillas del río, y eso desde que tenía 8 años le empezó a deformar su columna, porque tenía que cargar agua
desde el río para llevársela a mi bisabuela. Y entonces mi mamá por eso la considero un ser de agua. En esta sección, este poema, Apología a la sombra de la ceiba. Bajo la sombra de un árbol todo empieza a florecer, cae, se pudre sobre la tierra. En este gran valle hay que escalar el árbol para tomar las flores. Madre está enraizada y yo voy subiendo por ella. Arriba está la vida, la sombra que perdura y se humedece, sus manos donde me sostengo para no caer sobre otras semillas. Madre es la ceiba donde me trepo para deslizarme dentro de ella y juntas caer sobre el pueblo. Heridas, volvemos a subir a otra especie de universo para movernos juntas con otro viento, con otro pueblo cercano al río. El cuerpo ya es inmortal. Dentro de madre me guardo para descansar hasta dormir siempre en ella. Bueno, el penúltimo poema, ya para no aburrirles. Este quería compartirlo antes de finalizar porque es un poema que tiene que ver mucho con que yo siempre observaba a veces, como me aburría mucho a veces en mi casa, entonces miraba qué pasaba afuera. Y es una imagen que yo trataba siempre de tener en mi cabeza, de qué tanta soledad se siente a veces en la propia casa, en el propio hogar, y más para la situación de las mujeres, y más para la situación de las mujeres costeñas, pero ya eso será en otro momento. La soledad de la mujer de la casa. Duele la tarea de levantar las sábanas cada mañana, sacudirlas sin que nadie salga de ellas en la espera del primer café. Duele sentarse en la esquina de la mesa, contemplar la soledad en ese lado del universo entre los platos vacíos. El entrecejo duele de tanto guardar las penas en la cocina. La casa entera duele con los gestos amargos del esposo que antes le levantaba en hombros para mostrarle el mundo. El silencio es más punzante que la ofensa, la rutina la más agresiva de las heridas. Lo que nace de ella duele de tanto lastimar la carne, que una vez se abrió para que naciera también su soledad. La repetición de sus genes duele, también escuchar que no debe interferir en el orden de la vida. Aún no entiendo que se habla mejor en los cuartos vacíos. Y quiero finalizar, bueno, con este poema, que además es una conversación. Hay un escritor muy conocido en Colombia, Raúl Gómez Hatim, un hijo de inmigrantes libaneses, y que digamos que ahora es uno de nuestros escritores representativos de la literatura moderna colombiana, y vivió en Cereté, es de Cereté. Entonces a él lo odiaban y lo querían, y él tiene un poema que se llama El otro ser. Nosotras hablamos siempre en jergas, refranes y dichos. Eso es típico de Córdoba y de Cereté más. Entonces a veces a uno se le sale, sobre todo cuando se encuentra con otro ceretiano o ceretiana, empezar a hablar en dichos, ¿no? Por ejemplo, hoy es 13 de diciembre, entonces hay un dicho que dice: después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Hoy es el día de Santa Lucía. Entonces este se llama El otro Cereté de Córdoba, de Raúl Gómez Hatim. Soñé llevarme a Cereté de Córdoba a otros lugares, deletreando en un blanco papel a que gentes de otros ámbitos conocieran sus noches estrelladas. Raúl Gómez Hatim.
Con 33 grados se iba metiendo el sol por la ventana de la casa. «Levántate, Sanctus Dei», decía mi madre. Y en la radio se escuchaba: «Vuelve el puerco y jala el cuero, pa'lante que va la vaina, y de todas maneras Viloria a la cárcel va». Y en sueño repetía: «De todas maneras». A esas horas deseaba quedarme hundida en el café, ignorar el día que apenas iniciaba, malaya sea. Todo era tan desesperante como la modorra que aplastaba mi espalda contra la hamaca. Tenía que salir y enfrentarme a las aguas mansas, a las turbulentas palabras de mis vecinas. Se me espeluca el cuerpo de solo acordarme. Ningún poema servirá para describir tal aburrimiento, ni aquel que repetía mi padre: «La casa está sola, la antigua puerta». Esa puerta que deseaba se abriera para salir corriendo hacia otras ciudades. ¿Por qué nunca me regalaron un globo terráqueo? Hubiese sabido a dónde ir sin perder el tiempo, pero primero había que saberle buscar la comba al palo. Los libros eran mi puerta. Sus amplias y elocuentes notas me jalaban al valle de los pensamientos más liberales. «Madre Santísima, del Verbo Divino, ya báñate», gritaba mi madre. Pero sentía frío en las concavidades de mi cerebro, que no pensaba en otra cosa más que en salir. Mi padre se había marchado a repartir sacos vacíos entre manos humildes, y eso encendía mi agonía, ver pasar las cuadrillas campesinas hasta los blancos sembríos de algodón. Un papel era la mejor forma para contar lo triste y hermoso de esa época, en que intentaba caminar hacia un destino que imaginaba lejos de refranes y metáforas. Pero mi abuela Cae María me decía: «El que partió su paro al hombro, que se mire a ver cómo se lo tira al hombro». Y yo me había echado 3 piedras enormes que me hundían más en este lugar. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, hombre! Esto está que arde en los 3 lindes de mi casa. Ni siquiera el café está puesto y ya quiero quemar todas las cuñas del palo familiar. No sé por qué dejaba las manos puestas sobre el fogón. Siempre me ardían. Quizá era por la responsabilidad y el qué dirán. Ay, Raúl, de este otro CRT. Déjame contarte cómo han sido los días de una chica triste entre tanta felicidad. Temía reír porque sabía que después de risa, llanto, aunque por momentos me importaba un pepino. Ahora me doy cuenta de que toda la vida esperamos algo. Yo esperaba, en medio de la humedad y el calor, dormir sin la desgracia, o que dejara de doler para volver a moverme. Otras veces solo esperaba un quipe. A veces me bajaba del bus en la última parada y buscaba un dulcecito de ñame en la casa de Puertas Verdes para esperar a madre y comprar unas telas. Otras veces a mi padre para que me llevara a la universidad, o sola en la terraza que alguien pasara para decirle adiós, eso sí, que me viera con un libro entre las manos. Pero ya sabes, Raúl, cómo es CRT. Un pueblo bonito y rústico con sabor a mango, un lugar donde solo hemos esperado a que nos dejen vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta ha sido la presentación del libro El Cuaderno de CRT de Jairit Soto Caraballo. Agradecemos a Diana Miloslavich por los comentarios, la presencia de todos ustedes. Agradecemos a la Asociación Peruano-Japonesa y vamos, no sé si estará lista la copita. Aquí es así todo muy cálido y espontáneo para realizar un brindis. Liliana, Joana, estará la copita porque queremos... y estamos ofreciendo el libro, por favor, ahí en el ingreso. Liliana Minaya de Kimochi está ofreciendo el libro. Está de oferta hoy día. Está de oferta. Acá adelante vamos a invitar a Kira Yamashiro, director, gerente, presidente, ya no sé qué cargo tienes de cultura de la Asociación Peruana Japonesa. Por favor, un aplauso a Kira Yamashiro.
todo lo cultural que ven por aquí es gracias a él. Bueno, ya va a llegar la ciencia japonesa. Muy buenas noches, todos ustedes bienvenidos acá al Centro Cultural. Estamos muy complacidos de poder tener esta presentación de Jaquí. Gracias a Doris, nuestra entrenadora que siempre nos apoya. Y a Diana también, muchas gracias por los comentarios. Realmente ha sido una reunión multiétnica, no sé cómo llamarla. Hemos traído a CLT desde Colombia hasta acá, en Perú, y por el otro lado los ojos rasgados acá desde Kimochi, del Centro Cultural, y es una linda trilogía, no sé cómo llamarlo, pero de todas las sangres, que la magia de la poesía hace esto, ¿no? Que podamos juntarnos, y ahora a raíz de la pandemia poder tener esas transmisiones lejanas, ¿no? Lejanas y cercanas también, ¿no? No sé si todos tienen ya su computadora. ¿Sí? Brindamos por todo eso, felicitaciones. Salud. Campaña. No sé cómo se dice en CLT, salud. Adentro. Salud con todo. Muchas gracias. Y gracias a todas mis sobrinas que están ahí colaborando. Y quería mencionarle nomás, por favor enseña la gaita no lograste, este es un instrumento musical típico de la Córdoba, ¿no? De la costa colombiana. Porque ella es cantante y además guitarrista, pero no. Así suena. Pero ahora lo estamos usando en el vallenato, ¿no? En el vallenato lo hacemos. Bueno, no, hace mucho tiempo cuando yo estaba en el colegio aprendí a tocar la gaita. No se puede decir aprendí a tocar gaita, ¿eh? Se dice aprendí a tocar la gaita. Esta es, bueno, me enseñó mi hermano menor, quien es músico y es profesor de danza y de música folclórica. Él es gaitero. Y esta es una gaita machembría que es de Córdoba, me la hizo mi hermano. Entonces me la he traído justo, como les digo, hace más de 30 años toqué la gaita. Ahora ya no me soplo, pero ni media nota. Aspiro otra vez a practicar. Se los prometo que para la próxima presentación del libro, si no, 17 años de... Bueno, ahora sí, salud y muchísimas gracias. Ahora sí finalizamos la actividad y ahora sí pueden abrazar, felicitar a la poeta y muchas gracias de verdad por su presencia esta noche. Muchas gracias.